Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 24 de julio, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos del 100 por uno, otros del 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra del Señor para este miércoles 24 de julio. Hermanos, la liturgia de la iglesia hoy nos ha propuesto el inicio del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, tomado del versículo 1 hasta el versículo 9, donde encontramos nosotros el discurso parabólico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy propio del evangelista San Mateo traer y poner en la boca de Jesús algunos discursos. De hecho, el Jesús del Evangelio de San Mateo es un Jesús que es predicador. Algunos biblistas dicen que el Jesús que muestra Marcos es un Jesús que siempre está en constante acción. El Jesús que muestra Lucas es un Jesús que está en constante oración. Y el Jesús de Mateo es un Jesús que está en constante predicación. Siempre está diciendo grandes discursos. Un ejemplo, el discurso evangélico, San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Otro ejemplo, el discurso apostólico, el capítulo 10. Y otro ejemplo, el discurso parabólico, que encontramos nosotros en el capítulo 13. Hay otra serie de discursos que traen el Evangelio de San Mateo. Un ejemplo, en el capítulo 18 encontramos el discurso eclesiológico. Después sigue otra vez la sección narrativa. En el capítulo 19 viene otro corpus parabólico para caer en el versículo 24, en el capítulo 24, que es el discurso escatológico, con el que termina los discursos del Señor, porque ya después viene toda la sección de lo que es la pasión y resurrección de nuestro Señor a partir del capítulo 26. Pero sabiendo esto, que el Evangelio de San Mateo es un evangelio que nos muestra a nosotros a un Jesús que está siempre predicando, que está siempre anunciando el reino de los cielos, tenemos que entender que no todas las personas aceptaron bien la palabra del Señor. De hecho, si usted da una vuelta de hoja al Evangelio, en el capítulo 12, versículo 22 en adelante, el Señor va a encontrarse fuertemente con estas personas llamadas fariseos, que eran unos retractores fuertísimos de Jesús, que estaban siempre en una constante acusación, persecución, y siempre sacaban diferentes cosas para poder hacer que la palabra del Señor quedara en descrédito, o sencillamente la misma obra de los apóstoles. Estos hombres llegaron a decir
que la obra del Señor era obra de Satanás. Imagínense qué cosa tan terrible esto. Unos enemigos de Jesús, pero muy, muy, muy fuertes, eran estas personas llamadas los fariseos. No todas las personas aceptaban la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, eran muchas las personas los que seguían a Jesús, las muchedumbres, las multitudes. Si nosotros nos podemos saber el ministerio público de Jesús, los que no estaban de acuerdo muchas veces con el Señor eran 5 o 6 personas o 5 o 6 grupos diferentes, y la mayoría de grupos eran los que representaban a la religión oficial o al Estado. Un ejemplo, lo he dicho en algunos programas y me encanta repetirlo para que quede en nuestra memoria. Hay 6 grupos que eran los enemigos asiduos de Jesús, entre otros. Primero los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, que los herodianos eran como los representantes o los que representaban el poder político de la época, los seguidores de Herodes. Segundo, los saduceos, aquel grupo político y religioso de la época que no creía ni en alma, ni en resurrección, ni en espíritu. De hecho, el sumo sacerdote, cuando fue condenado nuestro Señor a muerte, era saduceo. Los sumos sacerdotes, dice San Lucas, Caifás y Anás. Otros enemigos del Señor, los ancianos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas. En el Evangelio de San Marcos encontramos que los más arraigados, los más asiduos eran los escribas. En el Evangelio de San Mateo encontramos que los más arraigados, los más asiduos contra el Señor eran los fariseos. En el Evangelio de San Mateo. Y eso tiene una connotación muy importante. Lógicamente que es de todos estos grupos, el único grupo que sobrevivió después de que cae Jerusalén por parte de los romanos en el año 70, el único grupo que sobrevive es el grupo de los fariseos. De hecho, dicen que en el año 90 después de Cristo, en una isla llamada Yavne, se hace un concilio y se estipula allí a nivel judío que el grupo de los fariseos era el único grupo que iba a sobrevivir y que iba a permanecer al interior del pueblo judío. Y entonces los fariseos fueron los que se opusieron fuertemente a la predicación apostólica, a la predicación de los apóstoles, de los primeros cristianos. Siempre encontramos nosotros a los fariseos ahí como enemigos no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino también de los apóstoles. En la época en que se escribió el Evangelio de San Mateo, que fue en el año 80 después de Cristo, pues los fariseos eran los que se oponían radicalmente y frontalmente contra la predicación evangélica. Y los vemos representados en el Evangelio de San Mateo como los opositores número 1 de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas no aceptaron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con radicalidad. No aceptaban lo que el Señor hacía ni las obras que el Señor hacía, y entonces siempre buscaban cómo hacer que esas obras y esas palabras cayeran en descrédito por alguna razón. Sin embargo, el Señor siempre daba una respuesta o hacía algo, obraba una acción que los dejaba en ridículo, los dejaba callados y se tenían que hacer a un lado o simplemente guardar silencio, y el Señor seguía libremente con su predicación. Ahora en el capítulo 13, versículo del 1 al 3, nos va a decir a nosotros algo importante. Dice la Biblia: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. El Señor sale de casa y se sienta a la orilla del mar, en donde estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos tal vez llegar a pensar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba en Cafarnaún, que fue la ciudad sede donde nuestro Señor Jesucristo puso su vivienda, puso su dirección, puso su domicilio, y de allí el Señor obraba grandes prodigios y grandes maravillas en esta ciudad y alrededor de esta ciudad. El Señor Jesucristo sale de la casa donde estaba hospedando y se sienta a la orilla del mar. Y dice, y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca. Vea qué interesante esto. Aunque habían personas que no aceptaban el mensaje mismo de Jesús de Nazaret, pero las multitudes siempre lo seguían. Y eran tantas las multitudes que el Señor se tuvo que sentar en una barca. ¿En cuál barca? Probablemente la barca de Pedro, que es una muestra, una tipología de la Santa Iglesia Católica. El Señor enseña desde la iglesia. Y toda la gente quedaba a la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. ¿Qué es una parábola? Dice
la Biblia Jerusalén, en el comentario de la Biblia Jerusalén, Mateo ha reunido aquí 7 parábolas sobre el reino de los cielos. Las 2 primeras, la del sembrador y la de la cizaña, van acompañadas de una explicación, al mismo tiempo que iluminan los misterios del reino, sacan las enseñanzas del misterio de Jesús en Galilea. La parábola es una manera de enseñar tomando como ejemplo cosas cotidianas, cosas que hacen parte de la vida misma de las personas. Vea qué interesante esto. El Señor les habla, les enseña en parábolas. Y el Señor que está reunido con esta gente, Él en la barca y las personas a la orilla, el Señor va a decir la parábola del sembrador. De una manera muy interesante, porque en esta parábola del sembrador encontramos 4 terrenos en los cuales cae la semilla. Aquel sembrador que siembra, esparce la semilla de una manera rara, siembra de una manera diferente. No siembra de una manera ordenada, sino que esparce la semilla, y donde cae la semilla del terreno, dependiendo del terreno, asimismo es el fruto que se tiene. Ahora, el problema del sembrador, de ninguna manera, el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. El problema de la semilla, de ninguna manera, la semilla es la palabra de Dios que se predica. Entonces, ¿en dónde encontramos el problema? En el terreno que se acoge. ¿Y cuál es el terreno que se acoge? Pues el terreno que acoge esta palabra es nuestro corazón, nuestro interior. Ahora vamos a ver cómo está nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo se ha encontrado con esos 4 terrenos. Con esos 4 terrenos en personas que habían compartido con Él. Y entonces el Señor nos va a nosotros a citar esta parábola diciendo lo siguiente. Decía, salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vea qué interesante esto. El sembrador esparcía las semillas. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, uno al 100, otras al 60 y otras al 30. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. 4 terrenos diferentes. Primer terreno, que es aquellas semillas que cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se comieron aquella semilla. Ya el Señor después va en el versículo 18 a dar una explicación de verdaderamente esta parábola. Esta parábola viene acompañada con una explicación. Y tratar uno de decir algo diferente a lo que ya dijo el mismo Señor Jesucristo, pues es como caer en vacío, es como hablar en vacío. Vamos a ver qué significa cada uno de estos terrenos. Vea qué interesante esto. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador, les dice el Señor. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Vea qué interesante esto. Aquellas semillas que fueron sembradas a lo largo del camino, que vienen las aves y se las comen, son aquellas semillas, aquella palabra que es sembrada, aquella persona que oye la palabra del reino y no la comprende. Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es lo que es sembrado a lo largo del camino. Vea qué explicación tan bonita. Personas que escuchan la palabra y no la comprenden. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Qué interesante esto. El segundo terreno es aquellas que fueron sembradas en medio del pedregal y que no tienen mucha tierra, y brotaron enseguida, pero por no tener profundidad la tierra, pero cuando salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Dice el Señor, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Vea qué interesante esto, mis hermanos. Es decir, la persecución y los problemas por causa de la palabra son necesarias. El mismo Señor Jesucristo nos la está diciendo.
cuando se levanta una persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Qué bonito un día de estos poder profundizar acerca de la persecución necesaria por causa de la palabra de Dios. Ya el mismo Señor la elevó esta persecución a la altura de bienaventuranza. San Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. El Señor Jesucristo elevó a la categoría de profeta. San Lucas capítulo 6, versículo 26. El Señor Jesucristo elevó esto a la categoría de santidad, según dice San Pablo a su discípulo Timoteo. Y aquí dice el Señor Jesucristo que esta persecución es propia de la palabra. Vamos a ver otro terreno. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las persecuciones del mundo, las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Este fue el que fue sembrado entre espinos, dice el versículo 7, Mateo 13:7. Otros cayeron entre espinos, crecieron los espinos y los espinos las ahogaron. ¿Cuáles son los espinos? Las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas que ahogan la palabra. Pero el Señor habla de una tierra buena. De estos 4 terrenos, el Señor habla de una tierra buena, unas que cayeron en tierra buena y dieron fruto, pero el fruto no siempre fue al 100%, vea, fue al 100 unos, al 60 otros o al 30 otros. Y esto es interesante porque dice el Señor que el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 70 y otros 30. Y termina diciendo el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón para recibir la buena nueva, para recibir la palabra del Señor? ¿Será que nuestro corazón es aquel corazón, aquel terreno o aquella semilla que cayó a lo largo del camino? ¿Será que nuestro corazón es aquella semilla que cayó en medio de un pedregal o aquella que cayó entre espinos o es verdaderamente tierra buena? Pensemos cómo estamos acogiendo nosotros la palabra del Señor. El Señor Jesucristo mismo nos da la explicación de la parábola del sembrador para que nosotros tengamos este corazón como una tierra buena y podamos acoger la palabra y que podamos llevar que esa palabra dé fruto y fruto en abundancia. Lógicamente que también da fruto dependiendo de la acogida y de las capacidades. Hay tierra buena que da fruto del 100%, hay tierra buena que da fruto del 60% y otros del 30%. No todos pueden dar el fruto del 100%. Dios también conoce nuestras capacidades y nuestras limitudes, aunque tengamos el deseo, la alegría, la capacidad de recibir, pero no todos están en la capacidad de llegar a dar el 100%. Hubo una persona que sí dio el 100%. Esa semilla que cayó en tierra buena dio un fruto extraordinario, que es la Santísima y la Purísima Virgen María. Ella es tierra buena, ella que acoge la palabra del Señor, ella que escucha la palabra del Señor, la guarda en su corazón y da fruto en abundancia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dice la Virgen María. Santa Isabel le dijo, qué alegría que la madre de mi Señor venga a verme, ¿de dónde a mí? Que venga a verme la madre de mi Señor. Y feliz tú que has creído que se cumplirán las palabras que fueron dichas de parte del Señor. Aquella palabra que se sembró y dio fruto y fruto en abundancia. Dio tanto fruto esta palabra que se sembró en el corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que seguimos recogiendo nosotros, escúchenme mis hermanos, las bendiciones sembradas en el corazón de la Virgen María. El fruto más exquisito, más grande, es la misma encarnación del Hijo de Dios en esta hermosa mujer, en esta santa mujer, en nuestra Madre Santa, que es la Santísima Virgen María. Pero también hay muchos frutos que nacen de esta tierra buena, frutos de conversión, de santidad, porque dicen los santos que cuando Dios quiere hacer a alguien santo, lo primero que lo hace es devoto de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y dicen por ahí algunos santos que cuando Dios pone una vocación, también pone la inquietud. Y cuando Dios pone esa inquietud de querer amar a la Virgen María, de conocerla, de aprender de ella para seguir sus pasos, es porque Dios quiere que demos frutos y frutos en abundancia, del 100, del 60 o del 30, pero que nuestros frutos sean frutos de santidad, que nosotros seamos esa tierra buena que acoja la palabra. Yo los invito hoy, mis hermanos y mis hermanas, que no hagamos como aquellos enemigos de la palabra, que no acogieron la palabra, o aquellos que intentaron acoger la palabra, pero por X o Y problema, X o Y motivo, X o Y situación, sencillamente sucumbieron y no permitieron que la palabra echara raíces para poder dar frutos. Al contrario,
que hoy acojamos la palabra del Señor y podamos nosotros verdaderamente dar frutos a través del corazón de la Virgen María, del 100, del 60 o del 30. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 11, versículo 4. Yahvé es su santo templo. Yahvé en su trono celeste. Sus ojos ven el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Oremos. Señor Jesús, tú que sigues sembrando la semilla de tu palabra en nuestros corazones, permítenos ser terreno bueno y fértil para dar muchos frutos de santidad, a imagen de la Santísima y de la Purísima Virgen María, tu castísima Madre. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 24 de julio. Hermanos, acojamos la palabra del Señor y demos frutos, y frutos en abundancia, porque para eso nos ha llamado el Señor, para acoger la palabra. Pero no solamente el Señor necesita personas que acojan la palabra, sino también necesita sembradores, personas que lleven la palabra a los corazones de los demás, para que esta palabra pueda ser sembrada en tierra buena y pueda llegar a dar fruto. Ojalá nosotros podamos ser esos sembradores. ¿Y cómo podemos convertirnos en sembradores? Hermanos, ayúdenme a mí, al Padre Bernardo Moncada, a extender el reino de los cielos a través de la predicación. Esta buena nueva necesita llegar a muchas personas que tanto lo necesitan. Yo les digo a ustedes, den 5 pasitos para ayudarme a sembrar esta palabra en los corazones que lo necesitan y que lleguen a dar frutos y frutos en abundancia. El primer paso, suscríbase a mi canal de YouTube. Estamos camino al 1.000.000 de suscriptores y necesitamos, hermano, de su suscripción. Segundo paso, reproduzca el video. Tercer paso, dele me gusta. Cuarto paso, copie el link. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos, pidiéndoles que hagan lo mismo, que se suscriban, que reproduzcan el video, que le den like, que copien el link y que lo compartan también a su vez con más familiares y con más amigos. Hermanos, recordemos la campaña llamada $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine. Necesito de su ayuda. Hermano, necesito de su ayuda. Por favor, ayúdeme a evangelizar este mundo que tanto lo necesita a través de una película católica. Para esta razón, o por tal motivo, hemos iniciado esta campaña de $1 para la evangelización. Si los más de 158,000 suscriptores de este canal de YouTube me ayudaran con $1 una vez en su vida, podríamos grabar esta película cuanto antes y llevar a Jesús a las salas de cine. Si usted me quiere ayudar con este $1 para la evangelización, vaya a la descripción del video y allí va a encontrar la cuenta de Bancolombia, la cuenta de Wells Fargo, va a encontrar el número de Nequi en Colombia o sencillamente el link de PayPal donde puede hacer usted la donación de este $1, $1 para la evangelización. Una señora me decía, padre, si quiero darle más, claro que se le recibe con todo el amor del mundo. Por último, mis hermanos, he sido invitado a Tierra Santa, Europa y Tierra Santa del 15 de abril al 1 de mayo, 6 países en un solo viaje, una maratónica espiritual. Caminemos con María para seguir a Jesús. Queremos visitar Europa, queremos estar en Portugal, Francia, España. Queremos ir a Italia, el Vaticano, a estar en una audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Queremos ir a Bosnia y Herzegovina a visitar a Nuestra Señora de la Reina de la Paz. Y queremos terminar en Israel, visitando los lugares santos, mis hermanos, donde estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted me quiere acompañar a esta gran peregrinación, se puede comunicar con los números telefónicos en Estados Unidos. +1, área 708-351-8868. O +1, área 773-344-4816. Caminemos con María para seguir a Jesús. Del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020, 6 países en un solo viaje. Yo, Padre Bernardo Moncada, he sido invitado como el director espiritual de esta gran peregrinación. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, dispongámonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.